Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, ¿cómo les va? Economía Ahora, como todos estos años, comunicándonos con ustedes, charlando con ustedes, tratando de entender hacia dónde queremos ir y en qué país estamos, no es tan fácil, ¿no? Y hoy tengo un invitado de lujo que además, válgame, es casi amigo, que es lo bueno, ¿no? Porque hemos charlado mucho tiempo a lo largo de muchas elecciones. Carlos Alberto Fara, consultor político, especialista de opinión pública, campañas electorales y comunicación. Participó en múltiples campañas, obviamente no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y ese premio Aristóteles a la Excelencia 2010. Gracias por recibirnos, Carlos, gracias por estar y por animarse a hablar en este momento que cada vez, para nosotros que no entendemos nada, está durísimo y dificilísimo. Contanos un poco, por un lado, cómo ves el tema Argentina, apenas después vamos, región, peronismo, y qué sabemos para el domingo, o qué pensamos, y después. Bueno, mira, lo primero que me parece importante decir es que llegamos a esta elección de primarias con un escenario inédito, que Sí, esto es, Argentina acumula 3 gobiernos seguidos que terminan con balance negativo. La situación ha ido de mal en peor, obviamente, más allá de las circunstancias. sí, del Eh, personaje, el país fue para claro, atrás. Totalmente así. Y esto ha generado dos cuestiones. Por un lado, un estado de ánimo muy particular, porque es una sociedad muy desahuciada, con mucha angustia, con mucha incertidumbre, muy distinta a la de 2001. La sociedad de 2001 era una sociedad, yo te diría, con energía, movilizada. Esta es una sociedad sin energía, con mucho nivel de pesimismo sobre el futuro y que bueno, obviamente, digamos, si gobernaron las dos principales coaliciones y estamos en esta circunstancia, más allá del tamaño y la responsabilidad de cada uno, deberíamos decir que esto ha generado un fastidio con el statu quo de la política y por supuesto, digamos, eso tiene fundamentalmente dos expresiones. Por un lado, mayores niveles de abstención, que Sí. estamos viendo en las elecciones provinciales y seguramente lo veremos también el domingo próximo. Y por el otro lado, el fenómeno Milei, ¿no? Digamos, como el emergente claro de lo que él establece como la crítica a la casta, ¿no? Sí, el fenómeno Milei es un fenómeno que se infló y desinfló como un globo. Por un lado, se infló y me olvido de los temas de las denuncias, hablo de como personalidad política. En un primer momento, Milei decía lo que la gente quería escuchar. Después empezó a tamizar y después empezó a observar el nivel de agresión que ya la sociedad de por sí tiene. Entonces vos no querés a un tipo que yo te insulte, vos me insultes, yo te insulte, vos me insultes y no resolvamos nada. Creo que eso también a la sociedad hoy la está teniendo un poco alerta con respecto a figuras como Milei. Por supuesto que el resto, si vos hablás, yo no soy especialista, pero vos sí, hablás con gente del común, como dice la gente, este, está decepcionada de todos. Y dice, porque si todos nos llevaron acá, ¿quién nos va a sacar? Cuando Claro, llegas a mi totalmente. ley, te dicen, sí, pero este tipo es peligroso, le tengo miedo. Entonces la sociedad Ujú. está muy confundida, por supuesto. Y ni Claro, hablar de la totalmente. región, de lo que está pasando en la región, que vos nos lo podrás contar un poco más, con todo lo que está pasando en Latinoamérica, desde el retorno de Lula, que es un Lula, no el Lula de allá,
de Venezuela y Néstor, que lo que está pasando en Perú, lo que está pasando con Petro, lo que está pasando con Boric en Chile, lo que está pasando en el propio Uruguay, que era teóricamente en el argentinazo el patio de la vuelta o de atrás, y hoy es un 747 al lado nuestro, que somos un piper, ¿no? ¿Qué me podés comentar de este cambio latinoamericano que hay? Bueno, primero, la verdad es que recordar siempre que vivimos en un barrio complicado, ¿no? Yo digo el barrio a la región, ¿no? Sí, América Latina es la región más desigual del planeta, ¿m? Tiene los mayores niveles de asesinatos cada 100.000 habitantes del planeta, ¿m? Ya arrancamos mal. Latinoamérica tiene más o menos el 8% de la población mundial, pero tuvo como el 30% de los casos registrados de COVID. sí. Entonces, está claro, digamos, que no solamente tiene que ver, digamos, con una coyuntura, tiene que ver con, yo diría, capacidades estatales, ¿no? Deficientes para generar condiciones de desarrollo y equidad al mismo tiempo, ¿no? Porque desarrollo hemos tenido, pero la equidad, digamos, sigue siendo una materia pendiente. Yo creo que todo esto hay que leerlo a la luz de, bueno, lo que vos conocés bien, el boom de los commodities, ¿no? Que fue Ujú. hasta aproximadamente entre 2003-2004 hasta más o menos 2014. Es una región que tuvo un boom excepcional, quedó la población con altos niveles de expectativa material que después del 2014-2015 no se pudieron canalizar, no se pudieron manifestar. Y entonces tenés una sociedad con más expectativas que antes del boom, pero con menos recursos materiales para poder satisfacerlos. Entonces tuvimos vamos a decir, en la década anterior, una segunda parte ya complicada, y todas las últimas elecciones presidenciales fueron elecciones de cambio, ¿no? La Sí. más gran mayoría. La de Argentina, la de Brasil, la de Uruguay inclusive, la de Perú, la de Colombia, la de Ecuador, la de Chile, etcétera. Más o menos Y México. digamos cambios con extremos. Sí, sí, cambios en algunos casos con extremos, Claro. con sistemas políticos más fragmentados, y no solamente cambios, sino que después lo que vimos es los gobiernos, digamos, de la pandemia y la pospandemia, muy complicados políticamente, con mucha conflictividad y con mucho, digamos, obviamente con mucha dificultad, digamos, también de que la opinión pública esté satisfecha, ¿no? Los índices del Latinobarómetro, que se conocieron hace muy poco, nos indican el valor más bajo de la serie de satisfacción con la democracia, ¿no? Claro. Y entonces es preocupante, vamos a decirlo así. Argentina en ese marco tiene digamos, la desventaja de estar en una región complicada desde ya, pero tiene una ventaja, ¿no? Comparado con 2001, que esto es, en el 2001 Argentina fue un poco como el mal alumno del barrio, digamos, al que nos mandaron al rincón, y hoy estamos claramente de los peores, pero la verdad que es una región muy conflictiva en donde nadie quiere agregarle más leña al fuego a la conflictividad que ya tiene, y en parte en eso, digamos, completo, explica, digamos, vamos a decir, cierta condescendencia de Estados Unidos y el Fondo Monetario, teniendo en cuenta que Argentina ya tiene elecciones prontamente, y entonces no tiene ningún sentido forzar una situación más crítica que la que ya tiene, ¿no? Claro, pero Carlos, de por sí notamos fuera de nuestro vecindario, como decís vos, notamos qué es lo que pasó también en Estados Unidos, que lo vemos siempre como rector, y lo mismo que está pasando en Europa. Y yo me pregunto, y esta es una pregunta que te hago a vos, ¿la sociedad está descreyendo de la democracia en algunos aspectos y como que siente que el político no lo representa ni tampoco cumple los mandatos que él le da? Hablamos de Ujú. distintos aspectos, ¿no? Uno porque no lo representa y otro que de repente no cumple con los mandatos, y hay otro tipo de sociedades como la Suiza, por ejemplo, donde actúa rápidamente. Ujú. Bueno, primero son sociedades todas más fragmentadas, ¿no? Claro. Son sociedades muchísimo más complejas que
las de la década del 70, simplemente para poner un momento en el cual hubo crisis económica a partir de la crisis del petróleo, ¿no? Y que generó, digamos, una serie de cambios, pero estas sociedades, no al ser más fragmentadas, cada fragmento es un fragmento más encapsulado en sí mismo. ¿No? Claro. Y por lo tanto, digamos, tienen menos denominadores, son todas sociedades con menos denominadores comunes. ¿No? Todo eso es una mala condición para la democracia, porque la democracia básicamente funciona en la medida en la cual haya ciertos valores compartidos y legitimidad en la resolución de los conflictos. ¿No? Claro, claro. Entonces, frente a esa situación de sociedades que, ni te digo, ni hablar, digamos, todo lo que tiene que ver con el impacto tecnológico, el tema de las redes en materia de comunicación, etcétera, Obviamente. son sociedades menos dispuestas a la tolerancia y a la convivencia. ¿M? Y la democracia, que es la misma democracia, digo, el mismo régimen constitucional que conocemos de alguna manera desde la posguerra, no, lo que está generando es niveles de insatisfacción fuertes y por lo tanto yéndose a buscar posturas, como se dice, identitarias, ¿no? Que te satisfagan en tu propio sistema de valores, en tu propia cápsula, sin, digamos, con poca tolerancia hacia el resto. Todo esto es muy difícil. Aún en las mejores situaciones, digamos, es muy difícil de manejar. Vamos a poner simplemente un ejemplo. Cuando vos y yo éramos chicos, Ujú. en Alemania básicamente eran tres partidos, ¿no? En el Parlamento. Los demócratas cristianos, los socialdemócratas y los liberales. Y hoy hay seis partidos, pero de los seis hay dos que son extremos, ¿no? Los excomunistas, ¿no? Y por supuesto, digamos, el AfD, que es Alternativa para Alemania, que es un partido que se corre a la extrema derecha. Ni hablar el caso Vox en España, Claro, claro, claro. el Bueno, por curso eso digo que menonita. ha mutado, Europa ha mutado bastante. Claro, Estados claro. Unidos hizo la gran mutación con Donald Trump y hoy estamos Ujú, planteándonos que el 2024 es Trump y quién. Entonces, ujú, Argentina obviamente tenemos otro tipo de visión, tenemos una visión de políticos, digamos, vetustos para la sociedad, para los chicos no existen, para los que tenemos canas y vivimos todo el tiempo acá y hemos pasado 50 años de que volvió Perón, por ejemplo, vemos que la política es vieja, que no hubo cambios y que esos cambios en realidad no se adaptaron a la tecnología. Nos quedamos en lo viejo y al país lo han hundido y con eso hundió las expectativas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Entonces, ese es un ujú. problema muy serio. ¿Por qué la sociedad está tan chata? Digo yo, por ahí hay otras cosas, otras causas que vos ves más. No, 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 yo te diría un contexto internacional complicado, un proceso histórico complicado como el que mencionábamos, una región complicada y Argentina, sobre llovido mojado, le pone sus propios condimentos, ¿no? Y Claro. entonces por eso, voy de vuelta, ¿en qué situación llegamos a la elección? Bueno, llegamos a una situación complicadísima, ¿no? Que no es solamente Argentina se portó mal, Argentina sí hizo muy mal las cosas, pero la región está complicada y el mundo, digamos, no está en su mejor momento, claramente, ¿no? Ahora, hay mucho rum rum con respecto a estas pasos que vamos a tener eh, ya próximamente, dentro de un par de días. Y por otro lado, también se planteaba el concepto de que iba a haber 3 tercios. Eso es tiempo atrás. Hoy ya la sociedad está viendo otra cosa, los analistas, los consultores están viendo otra cosa, algunos están, incluso los encuestólogos están diciendo, mira, nos mienten todos, nos dicen que van a votar a quien no van a votar, y me dicen que van a ir y no van a ir. Entonces hay digamos, un gran desorden en todo esto. Y además tenemos el condimento de los tipos de votación, como caso en la ciudad de Buenos Aires, que tenemos el progresismo, como vos decís, de la tecnología nueva, con lo vetusto de la tecnología vieja, que ya no se usa en ningún lugar del mundo, y que hace al sistema del poder. O sea, el Ujú. poder, cuanto más tiene la posibilidad de tener a la gente, de llevar a la gente y me votás, es mejor. ¿Cómo estás viendo esta llegada
digamos, a esta encuesta cara que son las PASO, porque las PASO están definiendo un solo partido. Después Ujú, tenés 200 caritas que no las conocíamos nunca, que ujú, nunca aparecieron por ningún lado, que está Biondini, que no sé de dónde, o sea, una diáspora de gente que vos decís, estos están a la hora de cobrar, a los jubilados en el banco no los vi cobrando estos muchachos. Y es así. ujú, Y después ahora entramos en el negocio de las boletas, ¿no? ujú, Con totalmente. todo ese combo, cómo lo va a Ujú. recibir la sociedad hoy para la encuesta y después? Ujú. Bueno, en primer lugar, alta probabilidad de que tengamos como récord de abstención, ¿no? Yo creo que Sobre sí. todo, digamos, sobre todo tomando como referencia que tenemos sistema de primarias abiertas desde 2011. ¿No? Esta es la Y eso, cuarta eso lo está presidencia. fomentando alguien, ¿eh? El riesgo de abstención lo están fomentando, Ujú. porque nos están En- diciendo, si no vas a votar no pasa nada. ujú. Claro, Las porque multas son 2,80 pesos. claro, eso te iba a decir, la sanción es muy baja, digamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, digamos, aprovechando una situación de fastidio de la gente con la política descomunal, ni hablar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que vamos a un escenario fragmentado, más similar a, no el de los tres tercios, ya pasó, más un escenario de 2 más uno, ¿no? Más parecido a 2015, ¿no? Dos coaliciones principales y un tercero, ¿no? Que puede estar redondeando, digamos, ese mismo porcentaje que hace 8 años atrás, pero con dos o tres características que seguramente todos podemos reconocer. El primero es, probablemente ningún partido supere el 35%, ¿no? Cuando Seguramente, sí. en las PASO de 2015, el oficialismo de ese momento llegó al 39%, ¿no? El segundo detalle es que efectivamente por primera vez tenemos unas PASO de todos los partidos, unas PASO bien competitivas y obviamente interesantes, que es la de Juntos por el Cambio. Con un tercer dato, y es que efectivamente existe el que gane esa primaria tiene, digamos, buenas razones para considerar que pudiese ser el próximo presidente o presidenta de la Argentina. ¿Mm? Entonces, por eso se vuelven tan atractivas, ¿no? Desde ya, y por eso también la discusión ha sido tan acalorada, ¿no? Porque lo que se juega, Claro, claro, es digamos, mucho, es sí, bastante lógico, lógico. definitorio. Y luego te diría, sí, efectivamente, digamos, quizá fruto también de la incertidumbre y del desgaste de la propia statu quo de la política. Cuando digo statu quo me refiero a las dos principales coaliciones desde ya, es que tenemos la friolera de 26 candidaturas presidenciales, ¿no? Claro, Más que nunca, como desde que existe nunca. el sistema, como nunca, tal cual. La enorme mayoría de las cuales, digamos, yo personalmente que me dedico a esto no tengo la idea, la más mínima idea de quiénes son. Imagínate yo, Imagínate, nada que ver, claro. claro, imagínate la población. La población Bueno, en general está, o sea, tiene 4 o 5. Cuando vos le pones todas las fotos, claro, ¿y quiénes son? lógico, lógico. Sí, sí, totalmente. Además es por una elemental cuestión de retención de nombre, ¿no? Digamos, ¿cuántos nombres te podés acordar? Bueno, yo te diría que independientemente de eso, seguramente la grilla va a quedar muchísimo más reducida a entre, vamos a decir, 5 o 6 opciones, ¿no? Las dos principales coaliciones, obviamente Milei, obviamente Schiaretti, la La izquierda o izquierda, una claro. desde la izquierda, y quizá alguno más que supere el 1,5%, digamos, y ahí más o menos se termina todo, ¿no? Ahora, con este escenario de fragmentación que tenemos hoy, también agregar un detalle que esto es, en el último año ningún candidato llegó al 30% de intención de voto, ¿no? Más allá de las coaliciones. Entonces te diría, ojo, porque ¿esto qué significa? Que la sociedad está diciendo, bueno, yo te puse en la grilla, ahora mostrame algo más. Y creo que ese mostrame algo más va a ser la etapa de la elección general, que si en ningún candidato llega a fascinar mucho, es más probable que vayamos a la segunda vuelta para decir, bueno, vamos a la final del mundo, ¿no? Claro, porque yo creo que ahí la sociedad, fuera de todas estas, para mí los spots publicitarios atrasan 20 años más o menos, pero la sociedad va a empezar a preguntar los cómo, que es uno Ujú. de los problemas a los cuales se está enfrentando Milei. Bien, lo enfrenta, y mucha parte de la sociedad, los cómo de él, ven que en algunos casos no cierran. Claro, Y eso es lo que puede totalmente, pasar con los otros candidatos, porque como total. lo digo de Javier, también lo digo de Massa.
Sergio está diciendo, No. voy a anular la inflación. Sergio, hace un año que está gobernando, ¿eh? No hace. Ujú, claro, claro. Y digo, soy cómodo diciendo que hace un año. Soy bueno, Ujú. soy muy bueno. No, no, totalmente. Tiene que asumir la carga, digamos, de los 4 años de gobierno de Alberto, eso sin lugar a dudas, eso desde ya. Yo te diría que eso que vos mencionás es clave, porque nosotros desde principio de año lo vimos en los estudios, que la gente dice, no, no me digas qué vas a hacer, porque más o Claro, menos no claro. hay, no hay mucho libreto Es el alternativo. cuento Decime de cómo los lo vas a Reyes hacer. Magos, ¿viste? Que van haciendo. Claro. Vamos a defender Decime a cómo los lo vamos a ancianos, hacer. mejoramos la Claro. jubilación, mejoramos la salud. Y después, cuando te Mm. das cuenta que de eso ni se habla nunca más. Sí, e inclusive, digamos, con algunas, vamos a decir, algunos objetivos loables más acotados, ¿no? Como por ejemplo, hay que bajar la emisión monetaria, ¿no? Imprescindible. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Dónde vas a recortar sin que explote todo por el aire? Por razones elementales, ¿no? Entonces yo, volviendo a lo que decías de Milei, creo que primero lo de Milei fue disruptivo, atractivo por disruptivo, ¿no? Claro. Pero eso tocó un techo hace bastante. La enorme mayoría de la sociedad está en contra de la dolarización y cerrar el Banco Central, porque no lo ven viable, ¿no? Ujú. Y me parece que es poco viable. Y por el otro lado, el hecho de que no, a medida que fue pasando el tiempo, la gente le fue cayendo la ficha respecto a que, ¿cómo aseguras la gobernabilidad? Suponete que ganas, ¿cómo aseguras la gobernabilidad? Y entonces, si no vas a poder asegurar la gobernabilidad y tus propuestas me suenan un poco alocadas, y entonces era simpático, pero no más que eso, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, eso creo que planta exactamente como fue que ojo, que fue muy disruptivo, porque Milei ha hecho una carrera como no le hizo nadie, que le Ujú, costó a claro. Esper o a López Murphy 20 años, y él lo Ujú, hizo en 2 años. total. Está Ujú, bien, ujú, ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo ujú, también, porque como claro, rápido subís, rápido bajás. Ahora, claro, totalmente. el gran tema de después del domingo, que parece que estamos otra vez en la misma catástrofe de aquel día en que eligieron a Alberto y el dólar pasó de 45 a 60, que parece que estamos hablando de cuando volvió Perón. No, no, esto fue hace 4 años atrás nada más. Ujú, Este, ¿qué- si el candidato más votado es Massa, que no me va a caber duda que va a ser el candidato más votado, ¿cómo se ujú, planta todo el mundo ante esa mayor votación? Va a depender de la sumatoria lineal de Juntos por el Cambio, Patricia más Horacio, y si lo supera o no lo supera, porque ese es otro tema. ujú, Y el peronismo que yo le di certificado de defunción cuando le ganaron a Macri por una pequeña cantidad, pero sabíamos a dónde volvíamos. Eso, los que somos sensatos y coherentes sabíamos que volvíamos a más de lo mismo. Y después de ese más de lo mismo sabíamos que se iba a pudrir. El puchero este terminó mucho peor todavía, porque ujú, antes tenía Caracú, ahora ni Caracú tiene. ujú. ¿Cómo se planta el peronismo que no sé, por ahí leí que vos habías dicho que era uno de los pocos movimientos del mundo que siguió perdurando a lo largo de los tiempos con su líder desaparecido? Ujú. Real, que es absolutamente real. Ujú. ¿Estamos en la defunción del peronismo o seguiremos con el peronismo de sello y foto? Mira, viste que entre perdurar tal cual y desaparecer, digamos, hay mucha, o hay una escala grande en el medio de Sí, alternativas, sí, ¿no? Yo sí. creo que va a ser la peor elección del peronismo, en una elección presidencial en toda su historia, eso sin lugar a dudas. Lo cual, esto también le ha pasado, y es verdad lo que vos mencionabas, digamos, lo que vos recordás respecto de sí, el movimiento, digamos, popular, de mayor duración, ¿no? De mayor resiliencia, por así decirlo, Claro, claro. en América Latina, ¿no? El PRI está desapareciendo en México, ¿no? Simplemente como para poner un ejemplo. Es un ejemplo Ahora, válido, ¿eh? Que es un ejemplo válido. ejemplo importante, claro que sí. Y desde ese punto de vista, yo te diría, me parece que va a ser, como el problema que tiene es que se le rompió el piso, ¿no? Por así decirlo, digamos. Su piso, digamos, está, digamos, claramente flojo. Su capacidad de movilización
tiene severas limitaciones. Lo estamos viendo en las elecciones provinciales, lo vimos en 2021 y lo vamos a volver a ver el próximo domingo, no me caben dudas. Entonces hay un montón de gente propia que no es que va a ir a votar a otro partido, pero simplemente se va a quedar en la casa, ¿no? Y el que va a pagar los platos rotos más grandes de esta abstención va a ser el propio peronismo, ¿no? No, yo pensaba exactamente igual. ¿Eso qué significa? ¿Desaparece? No. Esto es, nunca va a ser tan fuerte como fue en el pasado, Lo que ¿no? pasa es que el peronismo, entre comillas, porque estamos hablando del peronismo de Menem, del peronismo de Kirchner, del peronismo, de todos los peronismos distintos que vimos, de Vittel, ¿Mm? de allá en adelante, el peronismo, a pesar de que ha hecho muchas macanas, que la sociedad las vive, tenía Ujú, un liderazgo que evitaba, ¿qué es lo que pasó con Cristina? Cristina haya hecho lo que se demostró que haya hecho, sigue entre comillas, siendo líder. Obviamente, ujú. ese cayó a pedazos porque se autoproscribió y diciendo que no está más. Y no hay líderes. Estamos Claro. pensando que llega un peronismo con un candidato que es Massa. Que si Ujú. a mí me lo decían, no sé, 4 años antes, yo decía que estaba loco, Claro, no podía claro, claro, ser. Y claro. todos calladitos la boca atrás de Massa, Sí, y la sí, sí, CGT sí. callada la boca atrás de Massa, y los sindicatos atrás de Massa, y todo atrás de Massa, pero no es Ujú. líder, no es líder de ellos. Lo votan con No, no, claro, con la claro. mano en la nariz. Claro, es un personaje, digamos, de consenso de los actores internos, ¿no? Porque en definitiva, bueno, Porque no digamos, hay era otro. preferible. Y sí, era preferible más a Guado de Pedro, ¿no? Porque Guado de Pedro era más de lo mismo de Cristina, ¿no? Desde ya. Lo cual hay dos detalles ahí. El primero, interno, que esto es, bueno, si no hay líder alternativo a Cristina, bueno, Cristina va a seguir reinando aun cuando el peronismo se siga deteriorando, porque si no aparece líder alternativo, vos le tenías que poner Sí, un pero nombre y con apellido. como decís vos, con un piso cada vez más chico. Claro, vos le tenés que poner un nombre y apellido, se llama Far, se llama Rendo Olivera, pero hay que poner un nombre y apellido, no es una idea abstracta. Eso por un lado. Y yo no veo liderazgos alternativos, obviamente Massa es el más audaz, pero bueno, vamos a ver cómo le va esta elección. Seguramente, digamos, va a estar muy complicado, pero si no hay alternativas, digamos, Y te hago pregunta de amigo, y en función de tu experiencia. ¿Por qué Scioli no? bueno, primero Scioli perdió, Según tu ¿no? concepto, ¿no? Sí, 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 sí. Primero Scioli Massa, perdió en Massa también 2015. perdió. Sí, lo que pasa es que Massa era alguien que fue por afuera, creó su Sí. propia fuerza política y bueno, después le fue como le fue, digo, pero digamos, dejó una expectativa, vamos a decir así, ¿no? Scioli era el candidato oficial en el 2015. Después Scioli no hizo nada en el medio para tratar de ser líder. ¿Ok? Es decir, en el 2017 fue candidato a diputado nacional en quinto lugar en la provincia de Buenos Aires porque Cristina, vamos a decirlo así, hablando vulgarmente, le tiró un hueso, pero la verdad es que, y él lo aceptó. O sea, él no presentó ninguna alternativa. Entonces, para el propio público de Unión por la Patria, es un personaje que se le pasó el cuarto de hora. ¿Entendés? Ajá, ajá. Sí, no es un líder, eh, digamos, y en función de eso, bueno, qué sé yo, podía ir él, podía ir otro, pero no, nadie le tiene, digamos, ningún respeto ni como liderazgo ni tampoco intelectual, digamos, dentro de este conglomerado. Sí, 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 también. Y tiene una característica que yo a Daniel lo conozco también y que me lo han dicho, que el tema distinto al peronismo es que escucha. No Ujú. sabemos si acepta o no, pero escucha, cosa que Claro, 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 no sí, tienen sí, sí, capacidad de escuchar los muchachos. claro, Y claro, ahora, claro. ¿cuál la diferencia en Juntos por el Cambio? Tenemos a un Horacio, que es un continuador de Mauricio, y que tiene la ciudad, que dice que él sabe gobernar. Y ahí el porteño, el ostentoso, según Alberto, el opulento, piensa, ya me mostró cómo gobierna. Ujú, ¿Estaremos de acuerdo o no? ujú, Digamos, hizo un montón de cosas que estoy de acuerdo y un montón de cosas que no. ¿Eso pesa a favor de Patricia y en contra de Horacio o no?
Mira, dos cosas. Primero, en la ciudad de Buenos Aires, digamos, Horacio mantiene una aprobación positiva, ¿m? De Sí, la gestión, lo cual en teoría le sirve. Lo que pasa es que, bueno, ¿cuál es el tema? Que vos te enfrentás a un escenario en donde la experiencia de gestión no es lo único que cuenta, ¿no? ¿No? Entonces yo te diría, es como si vos llenaste el expediente, pusiste todos los papeles y después cuando llegaste te dijeron, pero falta un papel más, ¿no? Que parece que es coraje, ¿no? Y claro. entonces ahí empieza el tema de los atributos, ¿no? Eso por un lado. Segundo, bueno, claro, gobernar la ciudad de Buenos Aires y que te salga bien para el resto del país, y bueno, es muy medio chocolate por la noticia, porque es el distrito más rico, ¿no? Claro. Eso no le quita méritos, pero bueno, pero también es cierto, digamos, que Pero digamos, hay es que más fácil de gobernar. totalmente. Vos decís, bueno, le fue bien Córdoba, bueno, pero Córdoba es una provincia rica, ¿no? Digamos, no debería tener problemas. Ahora, sacar adelante La Rioja, Catamarca, y yo te diría, bueno, eso sí, eso sería algo llamativo. En este caso, yo diría, y bueno, estuvo Macri, estuvo De la Rúa, ahora viene Rodríguez Larreta. El argumento de ellos se administrar en el distrito más rico, y eso también, digamos, tiene Claro. toca su limitación. Y después, digamos, el punto en el cual estamos en una situación en la cual, bien, lo que te luce en la ciudad de Buenos Aires es un activo, ¿no? Pero también es cierto No, que pero hay en mucho, en hay las mucho cosas. pasivo. O Claro, sea, el obvio. tipo que no quiere votar hoy a Horacio y que está de repente no con el kirchnerismo, sino está dentro de Juntos por el Cambio, te dice, ojo, yo voy a votar a este, llámese Lustó, Patricia o quien sea, porque pudo con los piquetes, no. Me Mm. puso macetero en la esquina de mi casa, que después se destruyeron y a ver quién hizo los maceteros. Sí, está mal. ¿Me puso bicicenda en el lugar donde no tenían que poner? Sí, no lo quiero. ¿Anuló el estacionamiento para la ciudad de Buenos Aires como si los que tuviéramos autos fuéramos todos marcianos? Sí, todo eso también es crítica. Sí, sí, totalmente. El tema inmobiliario, El ¿no? tema Es un inmobiliario ni hablar. desastre. En fin, O sea, hay digo, cosas que pesan para peor, digamos, como diría sí, mi... sí, hay cosas, digamos, la ciudad en la peor de las situaciones probablemente siempre esté mejor que el país, entonces con lo cual, digamos, también, esto es cuánto te luce, ¿no? Digo, el paseo del Bajo nos sirve a los porteños, digamos, ¿no? El más Metrobús les sirve, sí. La extensión del metro, sí, etcétera. Hay muchas cosas que están muy bien, que son muy interesantes, pero no sé si eso te dice, bueno, pero ¿y eso te sirve para la presidencia? Y no sé, ¿no? Entonces digo, Yo si vos creo me que preguntas, realmente, no gestión, sé, realmente sí, claro, no sé. entonces digo, por la gestión de Horacio, alcalde de la ciudad de Buenos Aires, probablemente, digamos, el balance sea positivo. Ahora, ¿esto te sirve para darme pistas sobre qué vas a hacer con la Argentina? Y por ahí te quedas corto, ¿no? Y es ahí donde me parece que está parte de la película. Y también ha dividido a la parte de lo que ellos pretenden o lo que al votante que quieren captar, el tema de el dialogar, donde venimos de un no diálogo, no se entregaron los atributos al presidente Macri y tuvo que meter un presidente por horas, que era Pinedo, para que le dé el bastón presidencial, un bochorno en una Ujú, ujú, democracia normal. ujú. Ni hablar de todas las cosas que han pasado dentro de este gobierno, ¿no? Que son infinitas. Entonces, eso es lo que captó Patricia con respecto al todo nada, ¿no? O sea, no podés dialogar, pero la gran pregunta de la sociedad, como decís vos, es, ¿va a tener el poder para poder Claro, hacerlo? Y ahí claro, sí hay que invitar a la gente a que vote, claro, totalmente, porque ni no hablar. votando Ujú, estamos haciendo el caldo gordo al que lo mueve, al que tiene el poder, al que tiene la fuerza, al que hoy maneja la historia, ¿no? ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente es un punto importante y aun cuando el próximo gobierno, si es de Juntos por el Cambio,
va a tener más fuerza parlamentaria que la que tuvo Macri entre 2015 y Seguro, 2019. seguro, sí. Y además, de vuelta, volviendo un segundo al peronismo, digamos el peronismo con más retroceso que nunca en el Senado de la Nación, lo cual es otro hecho histórico. De todas maneras, Pero tener, sano, histórico, pero sano. claro, claro, totalmente, eso no te resuelve la gobernabilidad en la Argentina, ¿no? Es decir, es mejor tener mejor número en las cámaras, pero yo te saco las leyes y ahí no termina la película, ¿no? Claro. Después tenés los sindicatos, tenés los movimientos sociales, tenés los empresarios, etcétera, etcétera, tenés la corporación judicial. Es complicada la Argentina y no lo resolvés solamente con la cuestión con la cuestión de las cámaras. Por lo tanto, la gobernabilidad es una cosa más compleja que las cámaras. Si vos tenés mayor cantidad de diputados y senadores, genial, pero eso no termina, digamos, ahí el problema, y ahí entonces en donde también se genera la pregunta sobre la habilidad para gobernar, ¿no? Y eso te lleva indudablemente a la Moncloa, Eso te lleva a la Moncloa, exactamente. que no, y que Exactamente. además Sí, internacionalmente no tenés otra salida, porque sí, sí, mientras sí, vos sí. no figurás, no pongas el foco hacia donde queremos ir el 90%, si vos querés, o Ujú, el 100%. En realidad, ujú. todos queremos vivir mejor, tener posibilidades para nuestros hijos, para nuestros nietos, tener tranquilidad, poder salir a la calle tranquilo, tener una buena educación, cosas que nadie las puede discutir. Entonces, una vez que vos emprendés ese camino, lo importante es que, debido al error del acortamiento del periodo presidencial, que creo que fue un error y hoy lo vivimos, un pacto de ese tipo y poner claro el objetivo va a ser lo que va a lograr que Argentina cambie y que no siga Ujú. siendo un mero exportador de personas que educamos gratis y que formamos para el mundo, ¿no? Total, totalmente así. Yo coincido totalmente en que Argentina tiene que encontrar, vamos a llamarlo así, su propia Moncloa, ¿no? Sí, Digamos, sí, de alguna en manera, porque algún sí, momento, Moncloa porque la para... conoce todo el mundo, o sea, un Claro, pacto que tiene que totalmente. haber entre que esté quien esté, como pasa con Brasil, desde los gobiernos militares hasta hoy, está quien está. El ritmo de Brasil, el 90% es el mismo. No Ujú. importa si está Bolsonaro por un lado o Lula por el otro, que eran antítesis y hoy no son tan antítesis, pero no importa. Brasil sigue el mismo rumbo. Eso es Claro, importante. Y totalmente. nosotros, Ujú. No, no, totalmente. Y eso, viste que por eso decía, no tiene que ver solamente la gobernabilidad del Congreso, porque después sí, están los actores sociales y económicos que de alguna manera te dicen, che, mirá que esto es de esta manera, vos no te podés ir de determinado marco. Bueno, en Argentina obviamente el sismógrafo fue para cualquier lado, digamos, así estamos, ¿no? Pero, digamos, yo creo que tenemos un interrogante, ¿no? Que creo yo que quienes pueden, digamos, quizá andar mejor en las elecciones, no necesariamente son los que pueden tener más habilidades al momento de gerenciar el conflicto político en Argentina, ¿no? y Digamos, ese y es, ese es, ahí, ese es el gran meollo. claro, totalmente, ¿no? Para Es el, decir, para el tener buenos votante va a ser eso. candidatos, pero no buenos presidentes, digamos, ¿no? Sin duda. Claro, claro. Bueno, Carlos, te dejo libre después de esta hermosa charla de café que hemos tenido y que, como siempre, enriquecedora. Por supuesto que vamos a charlar antes de que lleguemos al definitivo. Yo creo que estas elecciones, por el cimbronazo que tenemos, va a llegar a una primera elección de octubre y después un balotaje sin ninguna duda, y donde ahí vamos a estar analizando los bandos que quedan en banda, digamos, Ujú. hacia dónde van rumbeando, porque en realidad eso va a ser lo que va a lograr que tengamos un presidente con un consenso importante. Si no, no va a ser así. Totalmente. Yo creo que una de las cosas más importantes que probablemente pase el domingo, gane quien gane en la primaria Juntos por el Cambio, o saque cuanto saque, digamos, cada una de las fuerzas políticas, es una sociedad que le está diciendo a la política, no te voy a firmar ningún cheque en blanco, ¿no? Te voy a dar un crédito muy acotado en la tarjeta. Sí, sí, acotado y con muy poco tiempo. No Total, vamos a volver a titubear si el cambio era ahora o esperamos un poquito. Yo creo que eso claro. sí lo sabemos y la sociedad se lo exige, que no fue un mea culpa suficiente para el PRO haber llegado a decir por qué me equivoqué. Claro, totalmente de O acuerdo, sea, nosotros totalmente. habíamos decir, sí, ¿sabés que me equivoqué?
en que quise ser un kirchnerismo de guante blanco y no existe. Esa es la realidad. Carlos, gracias por lo que nos brindaste, por tu tiempo, gracias por todo lo que sabés, y bueno, felicitaciones siempre, porque sos una luz en el camino, que es lo importante, que hoy la sociedad la necesita más que nunca. Y por supuesto para ustedes, lo digo con Carlos acá adelante, vayan a votar. Tenés más de 70 años, pero estás bien, andá a votar. Pues si no, después no tenés a quién echar la culpa. Porque la culpa de que estemos así, Carlos la tiene menos que yo, pero yo la tengo más que él. Entonces, no nos podemos hacer los boludos diciendo no hicimos nada. Capaz que no hicimos nada. O sea, no votamos, no nos quejamos, no gritamos, no insultamos. Somos un pueblo demasiado pobre o demasiado tranquilo. Aceptamos la pobreza, aceptamos la mala educación, aceptamos la doble seguridad. Y eso nos llevó a donde estamos. Porque los políticos, incluido Milei, no son solamente ellos una casta. Argentinos somos una casta. Y una casta que tiene que definir hacia dónde carajo quiere ir. Espero que definamos bien, porque errores peor que esto no hay. Nosotros demostramos que sí. Gracias a todos. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Y como siempre, un orgullo tenerte en Economía Ahora. Un Chau, placer chau. enorme charlar contigo. Suerte. Una tarde muy linda. Chau, chau. Hasta pronto.